inteligencia artificial. Le pusieron conejo al tema de Usme, al tema de Zipaquirá, y eso no puede ser. Por estar pensando en vives, en puntos de conexión, y no en lo que necesita la juventud, que es educarse al más alto nivel, en la tecnología de más alto nivel hoy en el mundo, que es la matemática cuántica y que se aplica en la inteligencia artificial. 7. Revitalización de la selva amazónica y áreas vulnerables ambientalmente. Ministerio del Medio Ambiente, no lo veo por acá, está por allá, compañera. La selva amazónica, si se quema, se acaba la humanidad. Por tanto, esto es estratégico, esto es prioritario. No solo se acaba el agua de Bogotá, como ya se acabó. La solución, ministra, y quiero ese diálogo, no es el racionamiento. Carreta. Mientras sigan urbanizando la sabana, mientras sigan llevando la selva amazónica hacia el oriente, y el agua de Bogotá sale de la selva amazónica. Podemos hacer los embalses en el norte, otro embalse en Chingaza, como propone Peñalosa y Robledo, o más embalses en Sumapaz. Todos los 3 páramos tienen la misma agua, que es la que sale de la selva amazónica, y si la selva se quema, pues los embalses todos tendrían menos agua. Y si esto se sigue urbanizando en la sabana de Bogotá al estilo mayamiense, visión de Peñalosa, tonta, entonces simplemente la ciudad de Bogotá va a morir, ya está muriendo. Una ciudad sin agua es una ciudad moribunda. Y sea que aplaudan mucho el proyecto de Peñalosa, nuestra oligarquía colombiana se tiró a Bogotá. Y nosotros debemos corregir eso. 8. Jardines de la infancia preescolar. Ministro de Educación. En esto poco hemos avanzado con el ICBF. 9. Electrificación del transporte público masivo. Ministra, es un proyecto estratégico, es comprar los buses eléctricos y tranvías, que ningún alcalde se ha atrevido, fuera de viejos alcaldes de Medellín, que son vanguardia en esto, y hay que reconocer eso, todos y todo lo que quieran, pero son vanguardia en el transporte público masivo de Colombia. Ellos sí pudieron, los demás no, porque no solamente es para mitigar crisis climática, obviamente, sino para bajar la tarifa del transporte en toda Colombia. Porque si el bus es propiedad pública de la nación, al mismo tiempo que debe ser eléctrico, no pasa su costo a tarifa técnica, usted sabe bien eso, en Bogotá, y entonces disminuye la tarifa técnica de pasajes en toda Colombia, incluida Bogotá. Entonces ya es más fácil, y ayuda a las finanzas distritales y locales. Y nosotros pasamos a la vanguardia de la descarbonización del transporte público masivo. 10. Red ferroviaria nacional. Otra estupidez de la oligarquía colombiana haber acabado. Vendieron a Panamá, los cobardes, ¿cierto? Porque la vendieron por no saber defender el territorio local del Toro, donde hay muertos colombianos, pero no voy a quitar el tiempo. Lo que pasa es que mi jefe de prensa debe saber que lo privado en el espectro va detrás de lo público. Si no, somos igual de neoliberales que los otros. Entonces, la red ferroviaria la tratamos de revivir. Un funcionario, no doy el calificativo del Ministerio de Transporte, impidió que la red fuera para pasajeros también. El ANI, ¿quién dijo? Carga y pasajeros, y va con locomotoras diésel por ahora. Eso tiene que pasar rápidamente a electrificación para que sea tren moderno. Y es el mecanismo más eficaz. Esto también es competitividad, porque son costos de producción. Si hay tren, los costos de transporte disminuyen en la carga. Y entonces esta es una prioridad nacional que pasa a proyecto estratégico. Y las vías de la paz, ya sabemos que también el Ministerio de Transporte priorizaron la doble calzada, se tiraron las carreteras de las regiones excluidas, y tenemos violencia y coca por todas partes en esas regiones excluidas.
Entonces, claro, ahora llega la gringa, dice mentiras de nosotros, pero es que también aquí la plática pública se la llevaron a las haciendas y las casas de los alrededores del poblado Medellín y de norte de Bogotá, y no hay plata para las carreteras de las regiones excluidas, y eso tiene que cambiar, invertirse. Bueno, entonces cada uno de ustedes en la brevedad del tiempo, alrededor de estos proyectos, tiene que presentarlos al DAPRE para que les dé el calificativo de proyectos estratégicos en el CIPRE. Otra información, antes de comenzar, ministro, voy a estar con ganas de hablarse. Se trajo corbata y tal, francesa y no sé qué. Elegante para hablar. Esta es una información importante. Yo comencé, uno de mis debates en el Congreso más importante fue el de la parapolítica en Antioquia. Y en ese debate traté de mostrar que el paramilitarismo actual, contemporáneo, que aún no termina, había comenzado en una entidad del Estado. Vuelvo a repetirlo, el crimen lo construye el Estado. Y esto, por ahí deberíamos comenzar una política de seguridad. Nos meten en la cabeza que son unos malos que nacen y que son malísimos, pero es que el que comienza el crimen es el Estado mismo. El narcotráfico colombiano de la cocaína, y se lo dije a la gringa, no sé si el traductor no entendió el español o qué, dejemos puntos suspendidos. Comienza por una acción pública, que es la prohibición de esa sustancia en el seno de las Naciones Unidas por influjo de los Estados Unidos, en el gobierno de Nixon, hace 50 años. A partir de esa decisión de Nixon, hay 1 millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos, y seguimos matándonos por eso. Prohibir significa elevar el precio, y elevar el precio significa altísima rentabilidad, y la codicia hace matar a la gente. Mientras la plata se dedica a entes burocráticos para hacer la guerra y no prevenir el consumo, que es lo que debería hacerse, ministro, y nosotros lo demostramos en Bogotá. Eso le contamos, pero yo entendió otra vaina. Entonces, fue el Estado multilateral el que creó el narcotráfico en Colombia. Pero esto se vinculó al paramilitarismo, ¿cierto? A través de otra decisión del Estado, gobierno de César Gaviria, César Gaviria, que en su guerra con Pablo Escobar creó el decreto de las convivir. No fue Uribe, fue Gaviria. Y dicen que Samper también ahí lo avaló. Pero el que lo aplica es Uribe, siendo gobernador de Antioquia. Y la manera fue a través, usando ese decreto de las convivir, que tuvieron 20.000 hombres armados en Antioquia, fundamentalmente. La mayoría de esos hombres armados eran los actuales jefes, o los que fueron los jefes del paramilitarismo y narcotraficantes. O sea, puso la seguridad de Antioquia en manos de narcotraficantes, armados con armas oficiales, que la Superintendencia de Seguridad y Convivencia entregó 20.000 armas. Ese fue mi debate, no lo voy a repetir. Ya tiene consecuencias. ¿Qué pasó con esas 20.000 armas? Pues precisamente porque hice el debate, quise que la actual Superintendencia de Vigilancia me investigara. No pude nada con los funcionarios, incluso que hubo en este gobierno, excepto el anterior, que tomó medidas. Pero Jennifer Parra empezó a adelantar la investigación a profundidad, y tenemos lo siguiente que voy a leer, será tema de debate nacional, porque la superintendencia sigue construyendo paramilitarismo, nunca dejó de construirlo, y siguen siendo armas oficiales.
las que ingresan a los grupos criminales con sello oficial y hombres armados con sello oficial de empresas privadas de seguridad y escolta, que siguen siendo los escoltas de los grandes capos del crimen en Colombia. Es decir, el Estado está cuidando a los capos con armas oficiales. Voy a leerlo y termino, ministro. Desde 1993 hasta hoy, 1993, fecha en que inicia este problema, en Colombia se les entregaron licencias de funcionamiento a 2019 empresas de vigilancia. 2019 empresas. ¿Quién controla eso? Si es difícil ya la policía, que es una entidad pública, donde ha pasado muchas cosas, pero es una. Imagínense, en 2019 empresas de vigilancia a través de la Superintendencia de Vigilidad y Seguridad Privada, creada precisamente en 1993, gobierno de César Gaviria. Puedo decirles que fue este gobierno el que efectivamente se puso en la tarea para que esta superintendencia efectivamente controle y vigile a empresas de vigilancia, departamentos de seguridad, transportadoras de valores y escuelas de capacitación de este sector. Antes pasaron el H, 30 años sin control. Estuvieron al garete ante los ojos cómplices de quienes siempre han querido pasar por encima de la ley, y hoy estamos encontrando lo que sospechábamos. Pero teníamos que ser gobierno para saber exactamente lo que ha ocurrido. ¿Qué dicen los sistemas de información? Pues te voy a decirles que la superintendencia tiene unos sistemas de información chimbos, dispersos y vulnerables, usados desde afuera, como en la registraduría, con los votos. Tema de investigación que debería ser penal. ¿Qué dicen los sistemas de información? Los chimbos que tenemos. Reportan 1.351 empresas activas, 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores. Sin embargo, hay 197 empresas más con licencias vigentes, pero en el sistema de la supervigilancia aparecen inactivas.